Muy buenos días, Dios les bendiga. Qué bueno poder encontrarnos, poder adorar el nombre de Dios, exaltarle y poder aprender a través de su palabra. Qué bueno es que nos podamos reunir como iglesia a través de este medio para exaltar el nombre de Dios y para que Él nos siga formando de acuerdo a su voluntad, para que Él nos siga formando su carácter en nosotros. Porque esta hora no le damos gracias al Señor. Invitarte a que en este tiempo adoremos, exaltemos su nombre. Porque su nombre es santo. Porque Él es Dios santo, Dios sublime, que nos ha apartado desde la eternidad pasada para que le adoremos y le exaltemos. Es el día que hemos sido convocados como iglesia, como parte de su cuerpo, para adorar, para exaltar, para dar gloria y honra a Él. Amado Dios, gracias porque tu presencia trae plenitud de gozo. Gracias, amado, porque tu presencia, Señor, nos insta a adorar. Gracias por tu amor, Señor, porque tú nos amaste primero. Nos enseñas, Señor, y nos enseñaste con tu sacrificio en la cruz el amor verdadero, el amor puro. Que siendo aún nosotros pecadores, tú, Cristo Jesús, moriste en la cruz por nosotros. Exaltado seas, exaltado sea tu nombre, Señor. Damos honor a tu nombre, Señor. Te exaltamos, Cristo Jesús. Del cielo bajaste, por mí te entregaste, el precio tú pagaste, tomaste mi lugar. Mi dolor quitaste, mi enfermedad sanaste, mis culpas tú borraste al morir en esa cruz. Inmolado fuiste, Cordero de Dios, te levantaste con gloria y poder, Rey vencedor, Alfa y Omega, el gran yo
Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la... Vamos, cantamos juntos. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra, Cristo Jesús. Digno de toda la gloria, digno de toda la honra, aquel que vive, aquel que reina por los siglos de los siglos. Adoremos su nombre, exaltémosle a Él, porque Él es digno. Él es digno, aquel que nos amó con amor eterno, aquel que nos ha amado, que nuestro agradecimiento sea cada vez mayor, porque entendemos cuál fue su obra. Amado Dios, gracias por este día en el cual podemos alabarte, podemos exaltarte, Cristo. Te amamos, Jesús, porque tú nos amaste primero. Digno eres, Señor, digno eres de ser alabado, digno eres de ser exaltado. Santo es tu nombre, Señor.
perdonamos, Señor Jesucristo, que adoramos y exaltamos su nombre por los siglos de los siglos. Gracias, amado Dios. Gracias por tu amor, por tu misericordia, Cristo Jesús. Gracias porque en la congregación, Señor de los santos, está tu alabanza, amado. Como lo expresa el Salmo 149, cantad a Jehová cántico nuevo. Su alabanza sea en la congregación de los santos. Señor, te alabamos y te exaltamos, amado Dios. Glorificamos tu nombre hasta ahora por tus maravillas. A ti, Jesús, nuestro Señor. Aquel que nos amó, testigo fiel, exaltaré al que es principio y fin, al gran yo soy, adoraré. Aquel que nos amó, testigo fiel, exaltaré al que es principio y fin, al gran yo soy, adoraré. A Jesús mi Señor, resplandor de la gloria de Dios. A Jesús mi gran Rey, alabanza y honra daré. Aquel que nos amó, testigo fiel, exaltaré. Al que es principio y fin, al gran yo soy, adoraré. A Jesús mi Señor, resplandor de la gloria de Dios. A Jesús mi gran Rey, alabanza y honra daré. A Jesús mi Señor, resplandor de la gloria de Dios. A Jesús mi gran Rey, alabanza y honra daré. Siempre te amaré, siempre te adoraré, siempre te cantaré. Siempre te exaltaré. A Jesús mi Señor, resplandor de la gloria de Dios. Díselo. A Jesús mi gran Rey, alabanza y honra daré. A Jesús mi Señor, resplandor de la gloria de Dios. A Jesús mi gran Rey, alabanza y honra daré. Alabanza y honra daré. Alabanza y honra daré. Oh, aleluya. Alabanza y honra a ti, Señor, por tu amor, por ser el resplandor de la gloria de Dios. Aquel que se mostró a nosotros y nos mostró al Padre, como así se lo dijiste a Felipe. Señor, tú nos mostraste el reino, tú nos mostraste y nos hiciste partícipes de él, Señor. Nos hiciste tu iglesia. ¿Cómo no darte gracias y cómo no alabarte y cómo no honrarte, Rey? Gracias por este tiempo, Señor. Gracias porque podemos glorificar tu nombre. Gracias, Señor, porque eres tú quien nos guías a tu verdad a través de tu palabra. Amado Dios, toma el resto de este tiempo, Señor, y que podamos aprender de tu palabra, Cristo Jesús. A ti sea la gloria. Amén.
Iglesia, nuevamente, Dios les bendiga. Seguimos estudiando la palabra de Dios en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Bueno, invitarles a que abran sus Biblias. Estamos estudiando la carta a los tesalonicenses, las cartas a los tesalonicenses. Vamos por el capítulo 4 de esta carta. Aquí vamos a encontrar cómo el apóstol Pablo cambia un poco de dirección, más no de objetivo, sobre los asuntos que viene tratando anteriormente. Entonces, la palabra de Dios expresa lo siguiente en el versículo 1, a partir del versículo 1 de 1 Tesalonicenses 4. Dice la palabra de Dios a través de la versión, la Biblia de las Américas. Por lo demás, hermanos, os rogamos pues y os exhortamos en el Señor Jesús, que como habéis recibido de nosotros instrucciones acerca de la manera en que debéis andar y agradar a Dios, como de hecho ya andáis, así abundéis en ello más y más. Pues sabéis qué preceptos dimos por autoridad del Señor Jesús, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, es decir, que os abstengáis de inmoralidad sexual, que cada uno de vosotros sepa cómo poseer su propio vaso, en santificación y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios, y que nadie peque y defraude a su hermano en este asunto, porque el Señor es el vengador en todas las cosas, como también antes os lo dijimos y advertimos solemnemente, porque Dios no nos ha llamado a impureza, sino a santificación. Por consiguiente, el que rechaza esto no rechaza a hombres, sino a Dios, que os da su espíritu. Hasta el versículo 8 va a ser nuestro objeto de estudio. Y comienza el versículo 1 hablando por lo demás. Esa palabra, esa frase, podríamos traducirla en nuestro lenguaje actual o en nuestro coloquio, por decirlo de alguna manera. Así que, por otra parte, dando a entender el apóstol Pablo que cambia el rumbo de su carta, no se desvía de la intención de la carta, pero sí cambia un tanto el rumbo. Se trata el capítulo 4, esta porción del capítulo 4, esta parte inicial, de abordar una constante que el apóstol aborda en cada una de sus cartas, y es el cómo conducirse o cómo caminar agradando a Dios. Alguna otra ocasión estuvimos hablando sobre corandeo ante el trono de Dios. Y esto no se escapa, digámoslo así, en esta carta a los tesalonicenses de la misma forma, de la misma manera, cómo agradar a Dios, agradando a Dios. Entonces, esa primera palabra, esa primera frase, por lo demás, nos está llamando a esa dirección, es a lo que nos está llamando. Y la frase que sigue, volviendo entonces al versículo 1, por lo demás, hermanos, os rogamos pues y os exhortamos en el Señor. Esa frase está haciendo referencia el apóstol Pablo a la urgencia, la importancia del tema que se va a abordar. Es bien interesante lo que sigue, porque el apóstol Pablo les dice acerca de la manera, dice,
exhortamos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que como habéis recibido de nosotros instrucciones acerca de la manera en que debéis andar y agradar a Dios. En esta versión está entre paréntesis, como de hecho ya andáis. Entonces, podríamos decir que en general, el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia de los tesalonicenses, que os rogamos y os exhortamos en el Señor Jesús que sigas andando como ya andáis, de acuerdo como fue enseñado, agradando a Dios. Mire, hay una gran diferencia entre caminar en los caminos de Dios y otra cosa es caminar agradando a Dios, y ya vamos a llegar a ello. Dice, así abundéis en ello más y más, termina diciendo el versículo 1. La iglesia ya lo practicaba, andar como agradando a Dios. Si bien es cierto, fue una iglesia que fue evangelizada o fue conformada, constituida en poco tiempo, pero dio luces de madurez. Y en esa madurez podríamos decir que ya andaba en ese caminar. Eso nos debe recordar a nosotros que podemos llegar a un punto que parece que lo sabemos todo. Pero hay algo que es necesario, y es que nosotros no podemos volvernos profesionales, y en la fe mucho menos. Creer saberlo todo en cuanto a nuestra vida cristiana se refiere, porque eso nos va a evitar a nosotros aprender cada día más. Entonces, eso es muy importante a tener en cuenta. Nosotros tenemos que, así como el apóstol Pablo está exhortando y está rogándole a la iglesia a través de esta carta, a que ellos sigan caminando y agradando a Dios aún más y más, porque el conocimiento que tenemos de Dios, el conocimiento que vamos adquiriendo nos da más responsabilidad. Nos da responsabilidad en agradar aún más a Dios, porque hay algo que conoces nuevo de Dios, del carácter de Dios. ¿Cuánto más Dios nos está exigiendo a nosotros ahora que conocemos todo lo que hemos conocido durante este recorrido que llevamos estudiando la Biblia, estudiando su palabra, estudiando su carácter? La exigencia es más. Mire, y un ejemplo de esto puede ser un ejemplo de ese profesionalismo en que no debemos caer, o más bien cómo agradar a Dios más y más cuando ya hemos llegado a una madurez. Ejemplo, ya prácticamente la Biblia, que decidimos en común acuerdo leerla capítulo a capítulo, versículo por versículo, libro por libro, durante 2 años, prácticamente 2 años largos, que hemos estado leyendo la palabra de Dios, ya está llegando a su fin, ya estamos en Apocalipsis. ¿Y qué pasará cuando terminemos? ¿Qué va a pasar cuando terminemos? Usted dirá, bueno, ya leí toda la Biblia y cierra la Biblia. No. Estamos llamados a ahondar más y más, a agradar más y más a Dios, aún en cosas triviales, en el camino del creyente, como el devocional. ¿Cómo agradamos más y más a Dios? Entonces yo pienso que decir, ya me leí la Biblia de cabo a rabo, de tapa a tapa, desde el Génesis hasta Apocalipsis, no cambia nada el hecho de que hay mucho todavía por conocer del carácter de Dios. Eso nos va a llevar nuevamente a ahondar en la palabra de Dios. Por ejemplo, ¿qué nos corresponde hacer ahora? ¿Cuántos capítulos en ese tiempo que hemos durado usted no leyó? ¿Cuántos versículos usted no entendió? ¿Cuánto no entendió de la palabra? Volvamos entonces a escudriñarla. Y podríamos decir que hemos sido un poco flexos en ese devocional, en el devocional como tal, donde no le hemos dado a usted
un estudio exhaustivo donde usted solamente lea, pues queríamos, o el objetivo era que usted desarrollara su constancia, por un lado, individual, porque para muchos es fácil tomar un libro de devocional y leer lo que otro ya escribió acerca de eso que está usted leyendo. ¿Dónde crece usted? ¿Cómo crece usted? Y mire, pocos se acercan a hablar sobre el devocional, que debería ser una constante en una conversación que tenemos como hermanos. Entonces, es necesario retomar. Usted tiene una responsabilidad como discípulo de Cristo, no discípulo de Odre Nuevo. Discípulo de Cristo en Odre Nuevo. ¿Cuál es su responsabilidad? Caminar agradando a Dios. Y no solo caminar agradando a Dios, sino abundar en ello más y más, como el apóstol Pablo aquí se lo está diciendo a la iglesia de los tesalonicenses. ¿Estás caminando agradando a Dios? Bien, perfecto. Ahora hazlo más de lo que ya lo has venido haciendo. Entonces, el creyente le es necesario, es un deber crecer, es un deber seguir creciendo en la fe, seguir creciendo, seguir conociendo más y más, y eso nos va a llevar a agradar más a Dios, eso nos va a llevar a estar más haciendo la voluntad de Dios. Entonces, mire, en la Biblia hay un ejemplo, hay ejemplos de personas que han andado en los caminos de Dios, pero vamos a seguir leyendo para seguir entrando en contexto de esta primera parte. Ya leímos el versículo 1, versículo 2 dice, pues sabéis qué preceptos os dimos por autoridad del Señor Jesús, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Y voy a parar ahí. El apóstol Pablo le está recordando a la iglesia de los tesalonicenses que él les dio preceptos, mandamientos por Cristo, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Entonces el apóstol Pablo le está diciendo, mire, nosotros le mostramos mandamientos de parte de Dios, porque esa era la voluntad de Dios, que ustedes sean santificados. Entonces, la Biblia nos muestra personas que han caminado haciendo la voluntad de Dios, pero en otro momento se han apartado de hacer la voluntad de Dios, de hacer lo que le agrada a Dios. Por ejemplo, David. David inicia su vida agradando a Dios. Vemos un joven David muy activo en agradar a Dios, y terminamos viendo en Crónicas a un David ya anciano de días haciendo cosas que no agradan a Dios, cuando por ejemplo censa al pueblo. No agradó a Dios ese censo. Entonces, mire cómo es necesario que nosotros persistamos o abundemos en ello más y más, en agradar a Dios. ¿Qué agrada a Dios?, se preguntará, o nos podemos preguntar haciendo el análisis y estudiando este pasaje, esta porción de la Biblia. Pero ¿qué agrada a Dios, líder? ¿Qué agrada a Dios, pastor? Pues simple. Algo que agrada a Dios es hacer su voluntad. Entonces, y eso está claro. Eso está claro a lo largo de la Biblia. Podríamos decir, y ahorita vamos a ver un ejemplo, Antiguo y Nuevo Testamento, y usted va a encontrar una misma enseñanza. Entonces, aquí el versículo 3 nos está diciendo, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Entonces, camino en la vida cristiana, no solamente camino en ella, sino que camino agradando a Dios, haciendo su voluntad, y su voluntad es que yo sea santificado. ¿Y qué es ser santificado por Dios? Apartado. ¿Apartado de qué? Apartado del pecado, apartado de la maldad, apartado de las corrientes de este mundo, apartados para su gloria. Por eso Cristo escogió a su iglesia, aquellos que somos parte de su iglesia, nos apartó del mundo para que le glorifiquemos a Él. Entonces mire cómo es una continuación, es algo progresivo.
Debemos caminar en la vida cristiana, pero no caminar de cualquier manera, sino caminar agradando a Dios. Agradar a Dios significa hacer su voluntad. Esa voluntad, la voluntad de Dios, es que vivamos una vida santa. Y si usted todavía no lo ha visto, yo le invito a que vayamos a Éxodo 19, versículos del 5 al 6. Vámonos un momento a Éxodo 19, del 5 al 6. Éxodo 19, del 5 al 6, expresa lo siguiente. Ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces miremos aquí la secuencia de lo que venimos hablando en 1 Tesalonicenses capítulo 4. Ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, o sea, guardas mis mandamientos, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos. Entonces aquí el apóstol nos está diciendo que debemos andar en los caminos del Señor, agradando a Dios. Entonces aquí lo podemos referir como escuchar la voz de Dios y guardar sus mandamientos. Entonces, y agradamos a Dios haciendo su voluntad. ¿Qué viene entonces? La santificación. Y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Dios quería en ese momento hacer de Israel una nación santa, una nación apartada. Dios escogió a Israel, al vil y menospreciado, al más pequeño, lo escogió para sí, mostró su poder a través de ellos, o en ellos, para escogerlo, para que fuesen sacerdotes de Dios, o sea, ministros de Dios, ministraran en la presencia de Dios y fueran una nación santa. Ahora vámonos a 1 de Pedro 2:9. Y vamos a encontrar exactamente lo mismo. Pero vosotros, eso está dicho para la iglesia, óigase bien, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, no es que sean dos promesas, no es la misma promesa en dos tiempos distintos, dadas por la misma persona, por Dios. Es la misma promesa. Porque el Israel étnico, el Israel que Dios escogió, que siendo sombra del que había de venir, del israelita de corazón, de Jesucristo, Dios lo llama y lo escoge y se lo expresa. Pero ellos, desobedeciendo a ese mandato, dejan de ser esa nación santa y Dios escoge para sí. Por eso el apóstol Pedro expresa: pero vosotros, la iglesia de todas las etnias, sois linaje escogido. Dios reservó, entonces nos escoge a nosotros, y no solamente dice eso, sino dice real sacerdocio y nación santa. Dios está preocupado por la santidad de la iglesia. Dios quiere santificar a la iglesia y Dios demanda la santificación de los miembros de la iglesia. Y eso es muy importante entenderlo, y eso es muy importante que nos quede claro, porque es la misma promesa dada por la misma persona, o sea, Dios, en dos tiempos distintos, es lo único. Pero Dios siempre ha querido. ¿Y cuál es su voluntad? Como dice nuevamente, vamos a Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Y estos son los términos generales
en cuanto a la santificación, a lo que se refiere el apóstol Pablo cuando dice por lo demás, cuando está cambiando ya el rumbo, cambia el rumbo, más no el destino. Por otra parte, recuerde que ese por lo demás es otra parte. Entonces, el apóstol Pablo está diciendo cuáles son los aspectos generales, la santificación en el creyente o del creyente. Pero entendamos algo, que es lo que viene. Dice que hay un conector, es decir, que os abstengáis de inmoralidad sexual, que cada uno de vosotros sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor. Entonces, ahora bien, la iglesia que no vive en santidad, es muy difícil que pueda reflejar el poder transformador del Espíritu Santo que mora en nosotros. Vuelvo y repito. La iglesia o los miembros de la iglesia que no viven en santidad hacen que sea muy difícil que el resto del mundo vea el poder transformador del Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros. Entonces, por eso es imposible, o nuestro llamado es a vivir una vida en santidad de parte de Dios. En esa regeneración constante, en ese arrepentimiento constante, estamos llamados a vivir una vida de santidad. Cuando no se propende o nuestro objetivo en nuestra vida, en todas nuestras áreas, no es vivir en santidad, muy difícilmente el resto del mundo va a ver al Espíritu Santo obrar en nuestras vidas. Porque ¿qué le hace diferente a usted y a mí? La obra regeneradora del Espíritu Santo constantemente, en la cual usted peca, sí, usted peca, pero no disfruta el pecado. Que usted peca, sí, somos pecadores, pero usted trata de mortificar el pecado que yace en su cuerpo, en su carne, en su concupiscencia. Esa es la gran diferencia. Y esa lucha es la que hace que el resplandor transformador del Espíritu Santo que mora en nosotros se vea. Y esa es la vida en santidad. Vida en santidad es igual a luchar en contra del pecado que mora en nosotros, porque nosotros todavía no hemos sido glorificados, sino que seguimos en este cuerpo, en la carne, y día a día somos regenerados constantemente. Y todos nosotros, los creyentes, deberíamos estar viviendo una lucha, y esa lucha es contra nuestro pecado. La lucha espiritual es contra el pecado, contra aquello que usted sabe que no agrada a Dios, que está en su vida. El apóstol Pablo, a partir de allí, a partir de esa segunda parte del versículo 3, comienza a desmenuzar para la iglesia de los tesalonicenses cómo es esa santificación. Entonces, para entrar en contexto en lo que es el mundo de aquel entonces de la iglesia de los tesalonicenses, provincia romana, levantada con la cultura griega. Entonces yo le voy a entrar en contexto. Dentro de los dichos griegos y pasado a la cultura romana existía este dicho: las amantes son ocasionales, las concubinas para el placer diario, y las esposas para tener hijos y para cuidar la casa. Ese era un dicho popular dentro de los hombres romanos, tesalonicenses, colosenses, los gálatas, los romanos de hecho. Entonces, eso que está expresando allí hace parte de la cultura de ese tiempo, que no dista de la cultura, podríamos decir que traspasa los tiempos y hoy por hoy también permea, pero vámonos al punto del contexto. Y ahorita hablamos sobre cómo eso ha permeado durante los tiempos. Dice, porque esa es la voluntad de Dios, vuestra santificación, es decir,
que os abstengáis de inmoralidad sexual. Si vemos ese dicho que le refería ahorita, ese dicho griego, el mundo de ese entonces vivía en una inmoralidad sexual donde veía el adulterio como algo normal. Las amantes son ocasionales, las concubinas para el placer diario y las esposas para tener hijos y para cuidar la casa. Entonces, ese dicho estaba reflejando la cultura normal, que veía normal el adulterio. Ese dicho podría estar reflejando, y lo que sabemos de la cultura romana de ese tiempo es que habían templos dedicados a orgías para agradar a dioses y a toda clase de impureza sexual. Eso era lo que vivía una persona en esos tiempos del Imperio Romano. Bueno, la iglesia de los tesalonicenses es sacada de ese contexto, es sacada de esas costumbres culturales. Y si hay algo que se aferra en el hombre, precisamente es en el área sexual. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué el apóstol Pablo hace hincapié? Si usted lee Corintios, si usted lee Gálatas, lee Efesios, lee Romanos, lee ahora Tesalonicenses, lee Colosenses, vamos a encontrar un sentido recurrente en cuanto a Pablo rogar, en exhortar a la iglesia, animar a la iglesia que se abstenga, que se aparte, que luche contra la inmoralidad sexual. Porque es decir, que os abstengáis, comienza siendo una lucha para aquellos que están caminando nuevos en Cristo. Aquellas nuevas personas que comienzan a caminar, a recorrer este camino. Y quizás podríamos decir aquellas personas abstenerse sexualmente de inmoralidad sexual, incluso se convierte en una lucha, aunque ya hayan recorrido un gran trayecto en ese camino de seguir a Cristo. Entonces, iglesia, imagínense en este contexto cultural de la griega antigua, donde estaban los tesalonicenses, una iglesia que fue conformada en poco tiempo, que Pablo escribe esta carta rogándoles y exhortándoles a que se abstengan para la santificación de ellos, de toda inmoralidad sexual, es que podían volver allá. Les era fácil volver allá. Una persona nueva, salida de todo esto, de todo este ambiente cultural, era necesario recordarles y estimularles. Y de hecho el apóstol le está diciendo arriba, andas como agradas a Dios, así andas, pero me es necesario exhortar y rogarles a que sigas andando en santificación, o sea, abstenerse de toda inmoralidad sexual. Le fue necesario a Pablo recordarles para que abunden más y más en ello. Entonces, ahora, no solamente en la cultura griega se veía eso, en la cultura romana, la cultura judía también se veía eso, porque de hecho, en los tiempos del Señor Jesucristo, el adulterio era adulterio si lo cometía, mire esta condición, si lo cometía o si se encontraba en el acto sexual a la mujer, mas no al hombre. Por eso ese pasaje que encontramos de aquella mujer que fue sorprendida en el acto con otro hombre y la llevaron ante el Señor Jesucristo. Por eso el Señor Jesucristo le dice, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Porque si era considerado adulterio, porque la mujer era encontrada en el acto, donde estaba el hombre que fue encontrado con la mujer. ¿Por qué no fue llevada la pareja que fue encontrada en el acto, sino solamente a la mujer? Entonces mire cómo también aún en la cultura judía el adulterio se permitía el adulterio aún en los hombres. Entonces, ahora, hay algo que es contradictorio, hay algo que es, digamos,
que nos lleva a razonar, que nos debería llevar a razonar, y es que vivimos en constante avance. Desde esa época hasta esta época, ¿cuánto hemos avanzado la civilización en tecnología, en educación, en todas las áreas del hombre? Pero parece que en las costumbres, parece que se arraigaran más, porque ¿cuál es la distancia entre este panorama que se está mencionando al panorama que vivimos hoy en día? No es nada extraño, no se hace nada extraño para esta era lo que está escrito, porque en ese aspecto no hemos avanzado, sino más bien hay más libertinaje, y aún se ve todavía más explícito, y es considerado como bueno estas prácticas. Entonces, parece que hay un retroceso a vivir de manera discendiosa, de manera lasciviosa, de manera desordenada en los apetitos sexuales y en cualquier otro pecado. Pues en este caso, como el apóstol Pablo está tomando me refiero a de hoy en día. Entonces, sí, los romanos tenían culto al cuerpo, eran hedonistas. Sí, los romanos tenían templos donde practicaban orgías y se prostituían las mujeres. ¿Y qué dista de ahora? Donde el hombre sigue siendo hedonista, le rinde culto a su cuerpo, al cuidado excesivo de su cuerpo, tanto hombres como mujeres, donde no hay templos físicos para el culto a la inmoralidad sexual, pero la inmoralidad sexual se vuelve explícita en todos los canales de comunicación, en la música, en la televisión, en videos, es explícita, en el internet ni se diga. Entonces, ¿para qué necesitamos un templo si es que eso es explícito de todas formas, en todas las maneras? Entonces, mire que no es distante lo que se vivía en ese momento a lo que se vive ahora y a lo que hoy la iglesia, así como la iglesia de los tesalonicenses, tiene que recordar que para vivir una vida santa, una vida en santificación, ¿qué debe hacer? ¿Qué es lo que debe hacer? El apóstol Pablo, a partir de la segunda parte del versículo 3, dice, es decir, que os abstengáis de inmoralidad sexual, que cada uno de vosotros sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor. Aquí está refiriéndose a la cultura como tal que había en la época sobre su propio cuerpo. Hace referencia, es una alegoría a su propio vaso, a su propio cuerpo, que cada uno de vosotros sepa cómo poseer su propio cuerpo, o sea, tener dominio propio en santificación y honor. Entonces, el apóstol Pablo está refiriendo eso. Y hay algo que tengo hago un pare aquí, y es por lo cual muchos hoy hablan del evangelio o hablan de la vida cristiana, muchos no creyentes, y tienen razón en algo. Lo que pasa en la iglesia hoy, la corrupción que tiene la iglesia hoy, la apostasía que vive la iglesia hoy, no dista de lo que hay en el mundo. Qué triste es ver cómo en lugares donde se supone que debe estar la adoración a Dios, no hay adoración a Dios. Parece más bien una discoteca, parece más bien lugares de diversión, centros de diversión, otra cosa menos la adoración a Dios. Entonces el no creyente no ve la diferencia entre el mundo y la iglesia, porque no estamos mostrando la santificación, no estamos mostrando la obra transformadora del Espíritu Santo. No hay diferencia entre el creyente y el no creyente. Entonces, ¿qué consecuencia trae eso? Es vituperiada la obra de Cristo. Estamos siendo piedra de tropiezo para que aquellos
no creyentes crean en el Evangelio, porque el Evangelio debe transformar nuestras vidas. Y es a lo que Pablo está llamando, exhortando y rogando a esta iglesia, que se pueda ver la diferencia y se convierte en una batalla espiritual. No sobre demonios, no sobre huestes espirituales, no, una batalla contra el pecado que subyace en nosotros. No hay que ir a buscar a demonios ni al diablo. La batalla espiritual, la que debemos ganar, es el dominio propio, como lo expresa el versículo 4. Que cada uno de vosotros sepa cómo poseer su propio cuerpo, su propio vaso en esta versión, en santificación y honor. En ser apartado para Dios, que se vea la diferencia en que usted es apartado. Un ejemplo claro, un ejemplo, pasémoslo a otro escenario. Pasémoslo a otro escenario. ¿Cuál es la diferencia en su carácter, en su respeto o en lo que debe ser nuestros valores como creyentes? Por ejemplo, cosas triviales como si usted se sube en un medio de transporte y usted ve a una persona que se le cae un dinero, usted se la entrega. O en otro escenario, la mentira. En otro escenario, en el trabajo. En otros escenarios, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo es nuestro comportamiento? ¿Cómo es nuestra actitud para mostrar la obra regeneradora del Espíritu Santo y poder glorificar y agradar a Dios? Porque es que no se trata de nosotros, se trata de Cristo, se trata de Dios. Entonces, iglesia, es necesario que nosotros nos sepamos conducir, entendamos que Dios nos ha apartado y que esto es una lucha y que tenemos una lucha. Sí, es una lucha. Sigue diciendo el versículo 5, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Es que ahí está lo que hablaba ahorita al respecto de ello. Eso le queda bien a alguien que no conoce a Cristo, a alguien que no conoce la vida, el andar en Cristo. Si es que podríamos decir que le queda bien, y a veces el mundo mira con desdén esa situación, con lástima esas situaciones de inmoralidad sexual, de concupiscencia. Pero digamos que eso le queda bien a aquel que no conoce. Pero encontrar en la iglesia todo esto, usted no es como los gentiles, usted no es como el no creyente. Y por eso el llamado de parte de Dios es a que andemos nuestra vida cristiana, nuestra vida como creyentes, agradando a Dios, haciendo su voluntad, o sea, santificándonos. Tratar y dejar que el Espíritu Santo, la obra transformadora, se vea en nosotros. Y es una lucha. Es una lucha. Una lucha. Dice, versículo 6. Y que nadie peque y defraude a su hermano en este asunto. ¿Cuál asunto, Pablo? La santificación, el que te abstengas de toda inmoralidad sexual, de que no tengas pasiones o no te inclines a pasiones de concupiscencia. Eso puede defraudar a mi hermano que está comenzando en los caminos del Señor. Eso no es darle un mal ejemplo o mostrarle un camino distorsionado a aquel que está detrás de mí. Y que dice la palabra, que sigue diciendo, porque el Señor es el vengador en todas estas cosas, como también antes os lo dijimos y advertimos solemnemente. Recordemos esto, cuando usted y yo vivimos la vida cristiana de manera ligera, nosotros no estamos desagradando o no estamos deshonrando ni a nosotros mismos, ni a otro hombre, a Dios. Y aquí es muy claro, dice Dios, el Señor es el vengador de todas estas cosas. Sobre quien vamos a rendirle cuentas es a Dios, es a Cristo mismo. Entonces es necesario entender que la vida cristiana no se toma de manera a la ligera.
cuando nosotros entendemos que la salvación tiene una responsabilidad, y es andar como nos es digno del llamamiento con el cual fuimos llamados, entonces sabemos que la vida que tenemos que vivir desde que fuimos llamados por Cristo es una vida en rectitud, una vida tratar de vivir, luchar por vivir una vida santa, reflejar esa vida santa. Entonces sabemos que estamos haciendo las cosas bien y no estamos tomando la vida cristiana a la ligera. Pero cuando no entendemos la salvación tan grande que nos fue dada, cuando no se nos muestra lo importante y lo complejo, lo profundo que es aceptar, entender que Cristo nos ha llamado y que Cristo es nuestro Señor, y aceptarlo a Él como Señor en nuestra vida, cuando eso lo tomamos a la ligera porque así nos los enseñaron o así nos los mostraron, nuestra vida no le da importancia, no le damos importancia en nuestra vida, eso que es tan valioso en nosotros y es la salvación. Querer creer o pretender creer que seguir viviendo la vida en lujurias, en inmoralidad sexual, y todavía creer que hemos sido apartados y hemos sido santificados y seguimos eso no es equivalente. Eso es como el agua y como el aceite, no se mezcla. Entonces, iglesia, entendamos que nuestro caminar debe ser en santidad. Santidad que tú y yo no tenemos, sí. Santidad que viene del Dios Santo, sí. Dios Santo, que ha dado su Espíritu, que mora en nosotros, su Espíritu que es santo. Nosotros debemos procurar escuchar más al Espíritu Santo. Nosotros debemos procurar acercarnos más al Espíritu, no proveer para la carne. Eso es abstenerse. Eso es la lucha que tenemos. No proveamos para la carne, proveamos para el Espíritu. ¿A qué le invito, iglesia? Le invito ahora que se acaba el devocional y se acaban los capítulos, volver a retomar. Retomar con apuntes, retomar con estudio de la palabra. Acercarnos más a Dios. Y dice la Biblia que el diablo huirá de nosotros. ¿Cómo resistimos al diablo? ¿Cómo resistimos a la tentación? No proveamos para la carne, proveamos para el Espíritu. Ya lo habíamos hablado anteriormente. Entonces, mire cómo Pablo vuelve en todas sus cartas, saluda, habla y toma este rumbo. Porque lo primordial para él, y lo entiendo así por todas las cartas que hemos podido leer, todas las cartas que leemos en los devocionales y en los cuales hemos hecho el estudio, es de suma importancia. Sigue diciendo, o termina diciendo, versículo 7, para finalizar, versículos 7 y 8 dice, porque Dios no nos ha llamado a impureza sino a santificación. ¿Qué podemos entender de ello? Lo que hace un rato le explicaba. Es incongruente pretender ser creyente y seguir viviendo una vida impura. Pretender ser creyente y vivir el mismo estilo que el mundo vive. Pretender ser creyente y seguir la corriente de este mundo. Dios no nos ha llamado a impureza. Pretender ser creyente y ser amante del dinero. Amor al dinero, eso es idolatría, dice la palabra. Pretender ser cristiano, caminar en Cristo y todavía sucumbir ante el alcohol. ¿Dónde está tu lucha contra el alcohol, con el alcohol? Con ese vicio que se convierte aún la comida, el alcohol, no sé a qué más podríamos hacer referencia. Dios no nos ha llamado a impureza, sino a santificación, a que luchemos y nos apartemos por ser santos, por agradarle a Él. Versículo 8 dice, por consiguiente,
el que rechaza esta verdad, que rechaza esto, dice la versión de las Américas, que rechaza ¿qué? Todo lo que hemos hablado. Dios no nos ha llamado a impureza, sino a santificación. No rechaza hombre. Termina diciendo el versículo 8, sino al Dios que os ha dado su Espíritu Santo. Si tú y yo no podemos aceptar que hemos sido llamados a santificación y a dejar de vivir como este mundo vive, que es igual y parecido con las mismas costumbres que vivía el mundo que rodeaba a la iglesia de los tesalonicenses, estamos rechazando a Dios que nos ha dado su Espíritu. No estamos rechazando a hombres. Estamos negando la fe y somos peores que un incrédulo. Iglesia, es interesante y bastante intenso cómo comienza el capítulo 4 de Tesalonicenses, pero es una realidad y es una exhortación que nos está llamando la palabra, ya sea también a lo que hoy a esta hora me permito en el nombre del Señor hacerles esta exhortación y este ruego a que de verdad nos sincronicemos con las Escrituras y anhelemos vivir esa lucha para ser santos, para que Cristo encuentre en nosotros esa iglesia pura y sin mancha, para que el mundo vea la diferencia de vivir una vida impura, una vida de inmoralidades y de impurezas, y de vivir una vida santa, una vida modelada por el Espíritu Santo, y que quieran esa vida que tú y yo reflejamos. Amén. Quiero invitarte entonces a que oremos. Quiero invitarte a que adoremos el nombre del Señor. Que nos acerquemos en oración a Dios, teniendo en cuenta lo que hoy hemos estudiado. Amado Dios, gracias por tu palabra que es viva y es eficaz. Y es más cortante que toda espada de doble filo, y hoy hemos visto su filo, Señor. Cómo a pesar del tiempo sigue cortando, Señor, y penetrando hasta lo más profundo, hasta romper los tuétanos hoy, cuando fue escrita, Señor, para una cultura, para un tiempo determinado, Señor. Esa es tu palabra eterna que no llega vacía, y esa es nuestra confianza, que hoy tu palabra no llegará vacía, sino por el contrario, tu palabra edifica, tu palabra redarguye, tu palabra exhorta, Señor. Y mi anhelo es que así lo hagas, Cristo. Que nos lleves a despertarnos de este adormecimiento, Dios, o de esta comodidad, de esta vida relajada en la cual hemos estado, vida adormitada en la que hemos estado durante este año y medio, Señor, producto de las condiciones que vivimos como sociedad, la pandemia, Dios. Es hora, Señor, de reflexionar y pedirte aún así perdón, Señor. Porque hemos dejado, Señor, de insistir, de luchar. Hemos bajado la guardia, Señor. Y no hemos procurado, Señor, vivir una vida santa y apartada. Hoy, Señor, los miembros de la iglesia, tus hijos, Señor, no nos ven como dignos de imitar. Porque actuamos como el mundo actúa y deseamos las cosas de este mundo, Dios. Deseamos el bienestar, deseamos la riqueza, deseamos el confort. Deseamos vivir como el mundo vive, en excesos, amado Dios. Y nos hemos olvidado hoy, Señor,
de vivir de manera piadosa, de vivir mirando, Señor, hacia el cielo, trayendo las costumbres, la piedad, la verdad, la justicia, Señor, el decoro, la prudencia, amado Dios. No el derroche, sino ser administradores, sabios. Amado Dios, perdónanos. Perdónanos y danos la oportunidad, Señor, de seguir luchando contra esta concupiscencia, de abstenernos, Señor, a toda inmoralidad e impureza. Permítenos luchar, Señor, para, Señor, procurar agradarte, hacer tu voluntad y ser apartados, Señor, en eso. Mientras lo hacemos, apartados para ti, por lo que somos, Señor, real sacerdocio, nación santa, por tu Espíritu Santo que está en nosotros, tu Espíritu que es santo que mora en nosotros, Señor. Muchas gracias, Cristo, por este tiempo, muchas gracias, Señor, por este espacio donde tú edificas a tu iglesia, Señor. Anhelamos volvernos a congregar, sí, amado Dios. Anhelamos volver a estar delante de ti en congregación, Señor, no de manera virtual, no reunirnos de manera virtual, sino congregarnos, que implica nuestra presencia, Señor, nuestra presencia física. Amado Dios, para edificación de cada uno de nosotros y estimularnos en amor. A ti sea la gloria. Gracias, amado Dios, por tu palabra. Gracias, amado Dios, por tu presencia. Sigue con nosotros, Señor, guardando nuestras vidas. Gracias, Señor, por tu provisión, por tus hijos. Gracias, Señor, porque así como les provees, también provees hasta tu casa, Señor. Gracias, amado Rey. Que se siga haciendo tu voluntad. A ti sea la gloria. Que tu gracia y tu paz sean con nosotros, Señor. Sigan con nosotros. Señor, amén. Iglesia, como siempre, es gozo para nosotros, para mí, para mi esposa, poder compartir con ustedes cada domingo y cada momento que lo podemos hacer. Dios les bendiga, que sigan pasando un fin de semana con el Señor. Es nuestra esperanza y es nuestro anhelo. Nos vemos, Dios mediante, a través de este medio y a través de los medios que tenemos para el estudio de la palabra.